Dios me la bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Les saludamos de parte de nuestro pastor Hipólito Nieves, su esposa Blanca. En esta semana, hoy lunes, vamos a comenzar a enfatizar lo que es, ¿verdad?, la Semana Mayor, Semana Santa, y vamos a estar dando, ¿verdad?, reflexión sobre las 7 palabras de Jesús, camino a su muerte en la cruz del Calvario. En esta linda noche vamos a comenzar con la palabra número 1, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, el verso 34. Te invito para que ahí en tu casa busques y quizás con más tiempo luego, ¿verdad?, puedas leer todo el pasaje. Vamos simplemente aquí nosotros a dar una reflexión. Lucas capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primera palabra de Jesús en la cruz del Calvario. Es interesante cuando vemos a Jesús hacer esta palabra allá arriba en esa cruz, siendo crucificado. Cuando vemos a un Cristo con tanto poder, cuando vemos a un Cristo con toda la autoridad del Padre Celestial, Jesús hace esta expresión donde deja saber y deja sentir frente a toda aquella gente que estaba allí misericordia, donde deja sentir, y a través de esa expresión de Cristo, una vez más, le deja saber a todos los empleados del Imperio Romano que estaban allí, a todos los soldados, a todos los ciudadanos de diferentes lugares que habían llegado hasta allí, porque el suceso fue un suceso que había logrado captar la atención de tanta gente, y yo puedo pensar que mucha gente había llegado a aquel lugar, al Gólgota, para ver la muerte de aquel hombre que tantos milagros hizo, para ver la muerte y la crucifixión de aquel hombre que lo que hizo fue bien, que sanó al leproso, que sanó a la hija de Jairo, que convirtió el agua en vino, el hombre que se despaciaba por las ciudades, Capernaum, que por las aldeas, por diferentes sitios iba y corría, y todo lo que se escuchaba de él era que hacía milagros, prodigios, señales, que le daba la vista al ciego, que levantaba al paralítico, que levantaba al que estaba enfermo, el que estaba moribundo. Allá lo hizo con Lázaro, que después de varios días, o sea que quien estaba allí no era cualquiera, era alguien que había causado eco en el oído de la multitud de aquellos lugares. Era alguien notorio el que estaba en la cruz en aquel momento. Pero cuando vamos a esta palabra de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no podemos pensar en otra cosa que es el corazón misericordioso que tiene Dios. Este Cristo que habló desde un principio de su ministerio, que habló de evangelio, que habló de buenas noticias, aun cuando llega el momento de estar allí crucificado en la cruz del Calvario, sigue predicando lo mismo y sigue dejándole saber a aquella multitud que estaba allí, mirando con los ojos para arriba, allá el Gólgota, la cruz, a la altura. Jesús le sigue diciendo a esa gente con esas palabras que todo lo que él predicó, que todo lo que él habló durante su ministerio mientras estaba bien, aún en la prueba, aún ahí siendo crucificado, lo llevaba muy adentro de él, y era el perdón a la humanidad. Era el perdón al ser humano. Muy bien, Cristo pudo haber hecho otra expresión,
Muy bien, Cristo pudo haber dicho cualquier otra cosa. Sin embargo, toma la prerrogativa y las palabras que nacen de su corazón, aún atravesando por ese momento, que déjeme decirle, no fue fácil. No podía con la cruz. Llamaron a un amigo de la multitud para que le ayudara a cargar la cruz, porque ya los soldados veían que él no podía con la cruz. No podía. ¿Por qué no podía? No podía porque físicamente Jesús se encontraba en un estado, ¿sabes qué? Bien difícil. Se encontraba Jesús tal vez deshidratado. Se encontraba Jesús, podríamos decir nosotros, sin sangre en el cuerpo, a través de las heridas, los golpes. Podría tener la hemoglobina baja, lo que podría quizás estar en un estado de debilidad, quizás con mareo, quizás con la visión borrosa. Todo el trayecto de Cristo hacia llegar hasta allí fue difícil. Mas encima de eso tiene los ojos de todo aquel montón de gente sobre él. Y cuando miramos esto, vemos que lo que predicó por tanto tiempo, en ese momento, recalcó y dejó ver que verdaderamente la vida de Jesús en la tierra era llegar a traer el perdón, la reconciliación de Dios con el hombre. Yo soy, dijo en una ocasión, el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, lo que Jesús hizo en su ministerio en este momento con esas palabras, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, está dejándole saber que no importando la razón en la que él estaba allí, él simplemente estaba dispuesto a perdonarles. Desde el principio de Génesis hasta el Apocalipsis, podemos nosotros pensar y decir lo que bien dice la palabra. El resumen de toda esta palabra, de Génesis hasta el Apocalipsis, la salvación del hombre por un Salvador divinamente escogido. La salvación del hombre, la salvación tuya, la salvación mía, por un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesús, divinamente escogido. Dios lo escogió para esta misión, y el perdón es parte crucial para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos y tener una comunión con el Padre. Y aún Jesús, siendo maltratado por todos los malhechores de aquel momento, mostró un corazón misericordioso, mostró un corazón bondadoso con aquellos que le estaban haciendo mal. Y le dice, perdónales, Señor, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué poder tiene el perdón? Además de eso, Jesús también le da cumplimiento a la profecía del libro de Isaías 53, capítulo 12, donde dice que Él llevó el pecado de muchos y dice que intercedió por los transgresores, que como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. O sea que Jesús da cumplimiento a lo que Isaías mucho tiempo antes había dicho. Y más allá de en este momento ahí en la cruz del Calvario, estando crucificado, pedirle perdón al Padre por las transgresiones de aquellos, de lo que estaban haciendo. Más allá, hoy, Jesús lo sigue haciendo, sentado a la diestra del Padre. La Biblia lo dice. Busca en tu palabra en la Biblia, busca Primera de Timoteo capítulo 2, el verso 5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este? Jesucristo hombre. O sea que lo mismo que Jesús hizo en el momento de ahí del Calvario
frente a aquella gente que fue a interceder por ellos ante el Padre y decir: perdóname, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy Jesús lo hace contigo y hoy Jesús lo hace conmigo. Simplemente nosotros tenemos que entrar a su presencia y Él, sentado a la diestra de Dios, intercede porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Agarrémonos de ese perdón maravilloso que nos brinda la cruz del Calvario. Y no importa lo que tú y yo hayamos hecho en un pasado, nuestros pecados son borrados y son echados a lo profundo de la mar, dice la palabra de Dios. Esta es la primera palabra interesante y vamos a estar durante la semana compartiendo otras hasta llegar hasta la última, la séptima. Te invito para que estés pendiente a estos videos que se te van a hacer llegar, para que ahí en tu casa seas partícipe de esta bendición en esta Semana Santa. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga a todos los que nos ven a través de este medio. Esta semana es una semana importante porque reconocemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y por eso, ¿verdad?, le conocemos como la Semana Santa o la Semana Mayor. Y por este medio, ¿verdad?, queremos dejarle una palabra de aliento, una palabra de vida con relación a una de las palabras que Jesús expresó en la cruz del Calvario. No sin antes, ¿verdad?, quiero darle un saludo especial a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal de Voladora y a todos los amigos que nos ven. Quiero leer una porción de la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 23. Quiero dar lectura del verso 39 al 43 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra expresada de Jesús en la cruz del Calvario. Y nos hace mención, ¿verdad?, de que cada persona tiene, nunca es tarde para un verdadero arrepentimiento. Lo vamos a ver a través de esta escena en la cruz del Calvario, cuando podemos, ¿verdad?, visualizar en nuestras mentes esa escena de Jesús junto a dos ladrones. Vamos a ver la actitud de cada uno de estos ladrones, ¿verdad? Y lo que nos lleva a entender la esperanza que tenemos todos aquellos que reconocemos a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Hubo un propósito por el cual Jesús tuvo que llegar a aquella cruz. Desde Génesis 3:15 se está hablando sobre esta promesa mesiánica, ¿verdad?, que no te la voy a explicar en este momento. Búscala para que, ¿verdad?, puedas escudriñar la escritura y ver que desde Génesis se está hablando sobre esta promesa mesiánica, y era necesario que Jesús estuviera en aquella cruz con un propósito primordial, que lo vamos a ver en esta escena de Jesús junto a los dos ladrones. En Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver la actitud de uno de los ladrones que se encontraba junto a Jesús, cuando en su momento de dolor, en su momento de angustia, aún estando padeciendo necesidad, ¿verdad?, porque se encontraba en aquella cruz padeciendo, sufriendo dolor. Pero vemos la actitud de este hombre
que le reclama a Jesús y le dice, si verdaderamente tú eres el Cristo, ¿por qué no haces algo por ti y por nosotros? ¿Verdad? Vemos a un hombre pidiéndole a Jesús, pero de una manera no apropiada, porque en ningún momento reconoce su estado pecaminoso. Se burla de Jesús como los demás soldados, se burló de él, ¿verdad? Al decirle estas palabras. Pero vamos a la acción y a la actitud del otro ladrón que se encontraba al otro lado de Jesús, cuando reconoce que si estaba allí clavado en aquella cruz, era porque él se lo merecía, porque había hecho las cosas mal. Y en el verso 41 que yo les leí, dice, nosotros, refiriéndose al ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En este momento ese ladrón reconoce, ¿verdad?, que si está allí padeciendo una condena, era por lo que él había hecho en la tierra, ¿verdad? Mas reconoce que aquel hombre que estaba a su lado, mirando a Jesús, ¿verdad?, dice que este hombre que está a nuestro lado es un hombre justo, que estaba allí sin la necesidad de sufrir una cadena por algo que él no había cometido. Pero sabemos que el propósito de Jesús era que tenía que estar allí para ofrecernos salvación a nosotros los pecadores. Vemos a este hombre, ¿verdad?, cuando dice, este hombre ningún mal hizo. Yo no sé, ¿verdad?, si este hombre pudo leer lo que decía aquella insignia que estaba en la cabecera de Jesús, que decía, este es el rey de los judíos, que lo llevó por la gracia divina a entender que aquel que estaba crucificado en aquella cruz era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel hombre tuvo un encuentro personal con Dios en aquella cruz, lo que nos hace ver que no importa la situación en que tú estés, no importa la condición en la cual tú te encuentres, Dios escucha tu clamor, Dios escucha tu oración. Aquel hombre quizás nunca había escuchado hablar de Jesús, quizás nunca había hablado con Jesús. ¿Por qué? Porque no tenía ese encuentro con Él. Mas, sin embargo, aun cuando había hecho las cosas mal en la tierra, en aquel momento, en aquel último momento, ¿verdad?, para suspirar, aliento de vida, pudo reconocer su condición pecaminosa y pudo decirle a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al igual que a este hombre, yo quiero que tú entiendas en esta hora que Jesús en esta hora se acuerda de ti. Cada vez que tú le dices, acuérdate de mí, Señor, en este momento que estoy atravesando de dolor, en este momento de sufrimiento, en este momento de angustia que estoy pasando, quizás estás postrado en una cama, enfermo, angustiado, y le estás diciendo, Señor, acuérdate de mí. Oh, vive el Señor. En esta hora yo quiero que tú entiendas y reconozca que el Señor está escuchando tu clamor, así como escuchó el clamor de este hombre, de este ladrón en la cruz del Calvario. No importando tu condición en esta hora, Dios está escuchando tu clamor y te está diciendo, espera en mí, confía en mí, porque yo voy a hacer algo con tu vida. Vive el Señor, aleluya. Y vemos cuando Jesús se compadece de este hombre y le contesta diciendo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de aquellos que confiesen a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Hay una promesa de parte de Jesucristo que nos promete a todos aquellos que tengamos una experiencia con Él, a todos aquellos que reconozcamos que Él sufrió en aquella cruz y por medio de esa cruz, de ese sacrificio en la cruz,
nosotros podemos tener salvación de nuestra vida, de nuestras almas, porque no hay ningún otro medio por el cual podamos ser salvos, sino por medio de Jesucristo. Y por medio de ese sacrificio, hoy Jesús te dice, mira, no te preocupes, yo soy quien te salvo, yo soy quien te sano, yo soy el que hago misericordia contigo. Así como la tuvo con este ladrón, Dios tiene misericordia contigo. Y por eso en esta hora quiero hacer una oración por ti, para que tú puedas levantarte de la condición en que tú te encuentres. Confía en el Señor plenamente, porque Él tiene propósitos contigo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de amor, de infinita bondad, en esta hora te presento todas las vidas, Señor, que me están viendo a través de este medio. Oh Padre Santo, tú conoces la situación por la cual están atravesando en esta hora por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Dios mío. Yo te pido que seas tú libertando, que seas tú sanando al enfermo. Oh Padre Santo, que puedan tener una experiencia personal contigo como la tuvo este ladrón en la cruz del Calvario. Que podamos reconocer nuestro pecado, Señor amado, que podamos reconocerlo, Dios mío, y podamos arrepentirnos y llegar a ti, Señor Padre Santo, porque tú dices que un corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás, oh Dios. En esta hora, Señor, te pido todas estas cosas en el poderoso nombre de Jesús, a quien doy honra y gloria ahora y siempre. Amén y amén. Dios te bendiga.